y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Que en las victorias, que en las derrotas, que en lo más alto, que en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, que en el silencio, Dios en todo tiempo. Que en las victorias, que en las derrotas, que en lo más alto, que en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, que en el silencio, Dios en todo tiempo. Y Dios en todo tiempo. Tú en la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré, y tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Yo te seguiré. Y que en las victorias, que en las derrotas, que en lo más alto, que en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, que en el silencio, Dios en todo tiempo. Que en las victorias, que en las derrotas, que en lo más alto, que en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, que en el silencio, Dios en todo tiempo. Y Dios en todo tiempo. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos, y en ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú.
eres mi destino. Tú guías mis pasos. En ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. La fuente de mi vida eres tú. Mi amigo, mi consuelo, eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. La fuente de mi vida eres tú. Mi amigo, mi consuelo, eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú, Señor. La fuente de mi vida eres tú. Mi amigo, mi consuelo, eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. La fuente de mi vida eres tú. Mi amigo, mi consuelo, eres tú. No tengo a nadie más que a ti. No. Tú eres mi razón de vivir. Solo Primeramente, usted debe entrar a la página de iglesiasobrelarroca.com. Busque la casilla que dice "Sea un mayordomo fiel" y haga clic allí. O la otra opción es que usted siga bajando y oprime la casilla que dice "Ofrenda hoy". Posteriormente va a colocar la cifra que usted va a donar, va a ofrendar. En la siguiente casilla coloque su número de teléfono. A usted le llegará un número de código de seguridad, el cual va a ser exclusivamente para usted, para nadie más. Es para registrar esa transacción. Deberá colocar toda la información de su tarjeta de débito o crédito para que pueda usted dar su ofrenda. La proyección de la cinta de una película es como un narrador de historias que proyecta el rollo de una película que consta de miles de imágenes. Cada marco de la cinta se pasa a través de la luz proyectando una imagen en un lienzo. Una secuencia de imágenes nos cuenta una poderosa historia de felicidad, tristeza o incluso humor. Muchas veces nuestras vidas son como la cinta de una película,
Cada acción que tomamos y cada palabra que hablamos construye la narrativa de una historia que Dios quiere contar a través de nosotros. Aun y cuando todos venimos de diferentes situaciones o circunstancias, tenemos la opción de elegir lo que vamos a proyectar cuando la luz de Dios brille a través de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que todos verían si proyectaran la historia de nuestras vidas? ¿Verían la luz o la oscuridad? ¿Vida o muerte? ¿Verían el amor? ¿La gracia? ¿Verían la fe? ¿Verían a Jesús? Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente dándoles la bienvenida en este tiempo donde vamos a estar juntos, gozándonos delante de la presencia del Señor, poniendo lo mejor de nosotros para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y de verdad que vamos a escuchar su palabra y a gozarnos en medio de la palabra. Ya nos gozamos en medio de la alabanza, estos levitas que se preparan para cada domingo tratar de dar lo mejor, porque lo mejor debe ser para el Señor. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, todo lo mejor de nosotros para recibir lo que Dios tiene para nosotros y para darle al Señor lo mejor que nosotros podemos darle, que es nuestra alabanza, nuestra adoración. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu casa. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que pasa en nuestras vidas no se escapa de tu control. Gracias porque fuiste tú el que nos escogiste, porque fuiste tú el que nos amaste primero. Gracias porque sabemos que cualquier circunstancia que pase en nuestra vida, por muy difícil que sea, por mucho que no la entendamos, tenemos la certeza de que estamos bajo tu mano, y cuando nosotros estamos bajo tu mano protectora, estamos más que seguros. Así que te queremos poner este servicio, este día en tus manos, Padre, que tu presencia sabemos que está con nosotros y nos gozamos en tu presencia, Señor, porque es lo que más anhelamos, Padre. Que tú, Señor, hables a cada vida, hables a cada corazón y que nosotros podamos afianzarnos cada día más y más en ti y en tu palabra. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestra bendición. Gracias porque te tenemos, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias porque hace cambios en nuestras vidas y eso es lo que nosotros esperamos. Te alabamos hoy, Dios, te glorificamos y te damos la gloria que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy buenas tardes tengan todos. Muy agradecido por estar sintonizados con nosotros a través de este medio. Hoy quiero hablar de un tema muy importante para la vida cristiana, que es esa comunión, esa comunicación permanente con nuestro Dios. Y por eso yo le he puesto el título de estar en sintonía con Dios. Y quiero iniciar con Amós 3:3, un versículo muy interesante, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta. Y lo pone a reflexionar, porque esa pregunta nos desafía a nosotros a autoexaminarnos, a ver si realmente estamos de acuerdo con Dios. Y esa sintonía que nosotros necesitamos debe ser revisada permanentemente, a ver si estamos realmente en esa conexión con el Señor, para recibir sus instrucciones, para recibir esa actualización, ¿verdad? de las instrucciones del Señor para con nosotros. Y es como si usted tuviera un radio, ¿verdad? Y a usted le fascina una estación en particular, digamos 100.2 en AM. Usted escucha habitualmente 100.2 AM. Y un día cualquiera, pues usted está por ahí un poco distraído y conecta 100.2, pero en FM. Obviamente que no se va a poder conectar con Dios porque usted está en otra frecuencia. De igual manera pasa con nosotros. Si nosotros no estamos intencionalmente enfocados en conectarnos con Dios, tener cuidado de conectarnos con Dios, dejar toda distracción que nos
al eje de la concentración en Dios, pues vamos a estar desconectados, no vamos a estar en sintonía. Ahora, no es culpa del radio, no es culpa de la estación. La estación AM 100.2 va a estar siempre emitiendo su señal, pero usted no va a estar sintonizado porque es culpa suya por no estar en la frecuencia correcta. Usted se conectó en FM y la emisora original en AM, por decir algo. Y así sucede con el Señor. Nosotros necesitamos estar en sintonía con el Señor permanentemente para poder recibir no solo esa instrucción, porque sabemos que el Señor ha establecido sus instrucciones en la palabra, pero siempre hay una conexión, una comunión que debe existir. Por eso el Espíritu Santo es nuestra conexión siempre permanente de nuestro espíritu con el Espíritu del Señor. Y a veces nosotros creemos que Dios vaya con nosotros, pero nosotros vamos por otro lado y sin escuchar sus instrucciones que vamos por mal camino. Recuerden que en la palabra de Dios aparece en algunas ocasiones como Pablo en su pensamiento quiso hacer cosas, dirigirse a un lugar, a un pueblo, y el Espíritu Santo le cambió el plan, le dijo: para allá no necesito que vayas ahora. Y de igual manera nosotros necesitamos estar recibiendo instrucciones permanentes del Señor, pero para ello necesitamos estar conectados en sintonía, en esa misma frecuencia, en esa misma estación espiritual con el Señor. Entonces queremos hacer cosas, pero no escuchamos a Dios. Queremos a veces que el Señor nos dé lo que le pedimos, pero nosotros no estamos escuchando lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Queremos que Él vaya con nosotros, pero no escuchamos para dónde quiere dirigirnos Él. Entonces es importante nosotros estar en esa sintonía permanente con nuestro amado Señor, que Él quiere lo mejor para nosotros. Nos colocó en la tierra para cumplir esa misión, un propósito, y para ello necesitamos estar siempre dirigidos. Es como el GPS de los vehículos. A veces uno toma decisiones incorrectas y se va hacia otra dirección lejana a lo que se había seteado, que se había establecido. Y la voz si uno está realmente con el GPS conectado o sintonizado, pues él te va a decir: agarre la ruta correcta, devuélvase y haga esto y haga lo otro. ¿Por qué? Porque está siempre dirigiendo nuestros pasos. De igual manera es el Señor. Él quiere siempre estar dirigiéndonos nuestros pasos, y para ello necesitamos estar conectados permanentemente con Él. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que tengo que hacer para nosotros estar sintonizados con Dios? Esa es la pregunta en esta tarde, y le quiero responder con un par de afirmaciones. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer para estar siempre sintonizados con Dios es que debemos desear lo mismo que Dios desea. Debemos desear lo mismo que Dios desea. Eso es estar sintonizados con Dios. Estar uno conectado con Dios, o sea, cumpliendo sus planes, sus proyectos, su voluntad, es hacer eso. En 2 de Pedro 3:9, escuche, está hablando de lo que Dios desea. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios desea, vean lo que dice claramente, está establecido, que nosotros estemos sintonizados con Él en ese mismo anhelo del Señor, de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, nosotros tenemos deseos aquí en el mundo que son buenos, son agradables, que no van en contra de la voluntad de Dios, pero lo que el Señor determina es que hay un orden, una prioridad en cuanto a desempeñar esos anhelos de Dios. Y yo quiero darle algunos ejemplos. Por ejemplo, en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, está hablando el apóstol Juan al anciano Gallo y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es un deseo válido, deseo bueno, maravilloso. Y así vamos en la vida deseando cosas, pero a veces nuestro deseo no puede anteponerse al deseo de Dios. Hay otro, por ejemplo, en Hechos, capítulo 13, versículos 6 al 7, habla de Sergio Paulo. Sergio Paulo, su deseo era que nadie lo interrumpiera. Él quería oír la palabra de Dios. Su deseo era escuchar la palabra de Dios con ahínco, con anhelo, con fuerza. En Filipenses capítulo 1, versículos 23 al 24, Pablo deseaba estar en Cristo. Él deseaba partir de la tierra y estar con el Señor. Pero tenía que estar ganando almas. Tenía que estar en la carne todavía. Pero su deseo era estar con el Señor.
Entonces hay unas cuestiones de deseos individuales, pero tenemos que nosotros nunca olvidar el deseo de Dios. Miren el deseo de Dios en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces el deseo de Dios realmente es que nosotros nos enfoquemos, nos sintonicemos, que a pesar de que tenemos buenos deseos para con los demás, para con el prójimo, para con el mundo, nosotros tenemos que saber que hay un deseo imperante, un deseo principal de Dios, es que la gente no se pierda, que no se vaya al infierno. Mira lo que dice Ezequiel 18:32. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Entonces, imagínense el sufrimiento del Señor, viendo cómo tanta gente se pierde y nosotros a veces estamos enfocados, sí, en buenos deseos, pero hay un deseo imperante, un deseo importantísimo, que es nosotros impedir que la gente siga perdiéndose. Nosotros debemos cultivar ese mismo, sintonizarnos ese mismo deseo del Señor, de traer a las personas de las tinieblas a su luz admirable. Y estar sintonizado con Dios significa desear lo mismo, tener ese mismo orden de prioridades con el Señor. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso está establecido. Entonces el primer elemento para nosotros estar sintonizados con Dios es que debemos desear lo mismo que desea nuestro amado Padre Celestial. Lo mismo. Eso nos lleva por buen camino. Tener ese cuidado de que el Señor no quiere la muerte de los impíos. Él quiere realmente que la gente se convierta y que la gente proceda al arrepentimiento y abrazarse de esa gracia, de esa oportunidad, de esa buena nueva, de que Él quiere en su corazón que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Además de desear nosotros lo que Dios desea para estar sintonizados con Él, debemos también hacer otra cosa, que es amar lo mismo que Dios ama. Amar lo mismo que Dios ama. En Efesios 2:10 dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros tenemos que entender que el Señor estableció las buenas obras y tenemos que caminar en ese camino de buenas obras para nosotros realmente complacer al Señor. Y sintonizado con Él significa que debemos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Entonces no podemos andar perdiendo el tiempo en malas obras. No podemos perder el tiempo en cuestiones vanas, inútiles, cuando el Señor ya estableció las buenas obras. Ese es nuestro camino, ese es nuestro patrón, nuestro estándar. Tenemos que caminar en buenas obras, porque ese es estar sintonizado con Él. Hacer o amar lo que Él ama. Eso nos conecta con el Señor. Tenemos que hacer grandes cosas para el reino. Ya está establecido la materia prima, los elementos ya están ahí. Tenemos que echarle mano y trabajar en ellos. La palabra de Dios en Eclesiastés 3:10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Para que se ocupen. Nosotros debemos ocuparnos en el trabajo del Señor, en esa labor que Él ha establecido para nosotros. Entonces nosotros tenemos que amar al Señor, amar obviamente al Señor, pero amar lo que Él ama. Aborrecer el pecado, aborrecer todas estas abominaciones que hay en el mundo actual. Tenemos que sintonizarnos con el Señor, significa amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. El Señor ama al pecador y aborrece el pecado. Me gusta mucho una historia que el Señor, bíblica, que está en la Biblia, cuando el Señor tuvo esa relación con Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro negó al Señor y toda esa situación, que se fue por allá todo arrepentido a sus viejas costumbres, a pescar, que allá en la playa se le presentó el Señor? Me pareció muy interesante este pasaje porque está en Juan 21:17, cuando el Señor le dice, Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y es interesante porque no le dice Pedro, que era el nombre que el Señor le había colocado cuando se convirtió, cuando esa nueva identidad, ¿verdad? Esa nueva ID, como llamamos nosotros, le dio el Señor a Pedro, porque ya era una nueva criatura, sino que le nombró ese nombre que usaba antes de convertirse, que le dio Simón. Él lo que indica, nos da una pista que realmente cuando nosotros no estamos haciendo la labor de amar como Él ama, de amar al pecador y obviamente traerlo a la salvación por medio del Evangelio,
pues estamos como que no, el Señor no nos está contemplando como nueva criatura, sino como esa vieja criatura, porque no estamos sintonizados con Él. Cuando uno no se sintoniza con el Señor, está en otra frecuencia, en otra emisora, es como si estuviéramos en el mundo todavía. Por eso le llama, en vez de decirle Pedro, le dice Simón, porque le está diciendo, hey, recuerda lo que tú eras y no necesito que seas lo que eras, sino lo que eres ahora. Yo quiero que pastorees mis ovejas. Entonces, es necesario entender que es importantísimo nosotros estar sintonizados con el Señor en lo que Él ama y en aborrecer lo que Él aborrece, para que nosotros podamos tener esa función dentro de nuestra nueva identidad, dentro de nuestra nueva función como hijos de Dios, porque antes no éramos hijos de Dios, antes éramos criaturas de Dios. Ahora somos hijos de Dios porque dice la palabra que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora creemos, confesamos al Señor y por tanto tenemos que estar sintonizados con Él para amar lo que Él ama y no estar pensando con la programación de la vieja criatura que éramos antes. Ahora somos nuevas criaturas y tenemos que hacer lo que a Dios le place y ama hacer. Y el tercer aspecto que quiero compartir en esta tarde, para estar sintonizados con Dios, es que debemos sacrificarnos como Dios se sacrificó. No, obviamente no vamos a en la misma magnitud sacrificarnos, porque Dios es Dios y lo que Él hizo por nosotros, eso no lo puede hacer nadie igual, imposible, pero sí podemos nosotros hacer seguir ese ejemplo de sacrificio del Señor, de negarnos a la carne, negarnos a muchos placeres y muchos llamamientos terrenales. Dice la palabra en Romanos 8:32 que el que no escatimó, hablando del Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Una pregunta. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor no negó, no escatimó, no retuvo a su único Hijo, sino que lo dio por nosotros, se sacrificó por nosotros. Y nosotros a veces no sacrificamos ni siquiera una levantada temprana, no sacrificamos siquiera ir a evangelizar, no sacrificamos un poquito de tiempo o un poquito de nuestros recursos para bendecir a la iglesia, para bendecir, ofrendar a la iglesia. Nosotros tenemos que saber que hay sacrificio, que el que quiere ir en pos del Señor tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Ese es sacrificio. El Señor en Romanos también habla de que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Nosotros tenemos que presentar este cuerpo como sacrificio, pero se nos olvida que eso debe ser para sintonizarnos con el Señor. El sacrificio es un elemento importante para agradar a Dios. Sacrificar la carne, sacrificar el ego, sacrificar nuestras preferencias, nuestras prioridades humanas para colocar en primer lugar las del reino. Nosotros tenemos que procurar la salvación de los demás. Sacrificarnos todo lo que podamos para lograr que estas personas se conviertan de las tinieblas a la luz de Cristo. Dios sacrificó a su único Hijo por ti y por mí. Es importante. Dios lo único que tenía, su Hijo, lo dio por nosotros. Y nos dio muchos ejemplos para ello. En Marcos 10, 44, 45, dice, escucha, hablando de esto de sacrificarse a través del servicio, que nosotros tenemos que servir a los demás. Dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en esa sintonía de rescatar a muchas personas, el Señor dio su vida. Nosotros tenemos también que dar la vida por los demás. El Señor dio su vida por la iglesia. El Señor fue un ejemplo de sacrificios para todos nosotros. El Señor Jesucristo dio tantos ejemplos de sacrificio. Y nosotros quizás no hacemos ni una milésima parte de sacrificio de lo que hizo el Señor por nosotros. Él no tenía ni una almohada donde recostar su cabeza. ¿Cuántas cosas no sufrió, no siendo Dios? ¿Cuántas cosas no se negó Él a disfrutar por causa de las almas? Y nosotros estamos tan desconectados, por decir, de esa orden, de ese ejemplo que Él nos dio. En Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8,
Dice, escuche esto claramente. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice que se humilló y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces es necesario nosotros saber que es indispensable seguir el ejemplo de Jesús. No podemos ir a la cruz igual que Él, pero sí podemos sacrificar la carne, sacrificar los deleites terrenales, siguiendo ese ejemplo precioso del Señor. Para estar en sintonía con Dios, no solo tenemos que desear lo que Él desea, amar lo que Él ama, sino debemos sacrificarnos, negarnos como Él lo hizo. Es necesario para estar en sintonía con Dios. Esa es la forma de estar en la misma emisora, en la misma frecuencia del Señor. De esa manera, haciendo esto, nosotros vamos a recibir esas instrucciones como Pablo recibió las instrucciones de hacer cosas o no hacer cosas, porque estaba en esa comunión con el Espíritu Santo, como lo hizo Felipe, ¿recuerda? Cuando iba aquel varón leyendo las escrituras en el carro que le dijo, acércate a ese carro, el eunuco, y Felipe, escuchando esas instrucciones, porque estaba en la frecuencia, estaba sintonizado con el Espíritu, pudo obedecer y hacer grandes cosas para Dios. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, mis amados hermanos. El profeta Elías, para terminar, les quiero comentar. El profeta Elías fue un hombre, un varón de Dios. Subió al monte Oreb, pasó la noche en la cueva y en la mañana supo que el Señor iba a pasar. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Estaba pendiente. Dice la escritura que pasó un huracán, un terremoto y fuego, pero el Señor no estaba allí. Dice que luego vino una brisa, un silbo apacible, un viento suave, y ahí estaba el Señor. Quizás nosotros como humanos estamos a veces viendo o queriendo que el Señor se manifieste en situaciones que para nosotros son como que ya tradicionales, ¿no? Que un terremoto, en el fuego, que el Señor se aparezca en esa forma. Pero cuando estamos sintonizados con el Señor, como Elías, ya comenzamos a ver que el Señor no se manifiesta como encajonado en lo mismo, sino que se manifiesta como quiere. Y en el caso de Elías, él se manifestó, Elías se sintonizó con él y recibió instrucciones de parte de Dios. Hoy en día, pues, hemos estado con miedos a terremotos, a pestes, epidemias, a fuegos. Ahora en estos días hemos tenido fuegos en los bosques alrededor de casi toda California, y mucha gente ha estado en temor. Pero Dios no se manifiesta en temor, Dios se manifiesta en fe. Y si queremos tener esa sintonía con el Señor, nosotros tenemos que orar por fe. El primer elemento para sintonizarnos con Dios es la oración. Y no oración de miedo, no oración de temor, sino oración de fe. Es la recomendación que yo les digo para uno estar recibiendo esa dirección de Dios en amor, en lo que a Él le gusta, en lo que a Él no le gusta, en lo que Él ama y lo que no ama, y en qué debemos sacrificarnos, qué cosas debemos sacrificarnos. Pues toda esa sintonía la vamos a conseguir a través de la oración. En Marcos nos da un ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35, nos habla de lo que el Señor hacía como una práctica para estar siempre en sintonía con el Padre. Se llama la unidad, en comunión, como usted lo quiera llamar. La Biblia lo establece de diferentes maneras, pero habla de una sintonía total con el Padre. Y es lo que el Señor nos quiso enseñar a nosotros hasta la saciedad. Nos lo repitió, usted tiene que estar sintonizados. Y hagan esto que yo hago. Yo me hice hombre para darles ejemplo de vida. Y en Marcos 1, 35 dice la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nosotros tenemos que, para sintonizarnos con el Señor, dice aquí un lugar desierto, o sea, apartarnos para que no haya interferencia. Hay mucho ruido en el mundo. Los deberes diarios, los hijos, lo cotidiano, tantas cosas nos distraen, nos hacen ruido para nosotros no estar sintonizados con Dios. Y es necesario nosotros intencionalmente apartarnos. Dice, cierra tu puerta, dice la palabra. Cerrada tu puerta, comunícate con el Señor. Sintonízate con el Señor y verás que el Señor va a hacer grandes cosas a través de ti. Es el consejo que yo les doy para terminar, mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, en esta tarde. Para sintonizarnos con el Señor tenemos que alejar todo aquello que nos distrae, todo aquello que nos va a mover el dial de la frecuencia de la emisora, para nosotros estar recibiendo las instrucciones de nuestro Padre.
De tal manera que ese consejo que les doy hoy, nosotros no podemos dejar de sintonizarnos con el Señor en nuestra vida diaria. No hay de otra. Es lo necesario para nosotros cumplir esa misión que el Señor estableció para nuestras vidas. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda y deseando que nosotros cada día busquemos más de la sintonía con el Señor a través de la oración, a través de la búsqueda de su palabra y a través de la comunión con los hermanos. El Señor se manifiesta en esas condiciones. No hay interferencia, no hay mala atmósfera, no hay mal ambiente cuando nosotros hacemos esto buscando su sintonía. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias por cada hermano, hermana, amigo que nos observa en este día. Rogamos, Padre, que seas tú hablando a cada corazón, que seas tú trayéndonos esa convicción de la necesidad de estar en sintonía contigo, que nada nos distraiga, que podamos recibir esa seguridad en nuestro corazón de hacer lo que a ti te gusta que hagamos, amar lo que tú amas, detestar lo que tú detestas, Señor, y sacrificarnos, porque tú nos enseñaste el sacrificio, Padre. Sabemos que hay grandes recompensas cuando nosotros escuchamos tu voz, porque vamos sin lugar a duda al lugar, a la circunstancia correcta, cuando somos dirigidos por ti, porque estamos sintonizados contigo. Te bendecimos, Padre, te alabamos, te damos la gloria, todo honor y alabanza, en el poderoso nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.